Vamos a probar. Probando. Buenos días. Buenos días, señores. Vamos a dar inicio a esta pequeña cápsula del día de hoy, relacionado con un tema que posiblemente no nos hayamos topado con él, como dicen por ahí, como tal, pero que hemos estado cerca, que en algunas ocasiones nos ha tocado estar cerca de este tipo de problemáticas, y que cuando empezamos a comentarlo les va a sonar mucho esta cuestión. Vamos a dar por ahí unos pequeños minutos para efectos de que se vaya enlazando más gente. Aprovechamos también para efectos de invitarlos en cuanto al próximo curso que vamos a realizar. Bueno, por ahí tenemos un invitado de honor, que es el licenciado Joel del Real Tapia, por ahí con amplia experiencia en el tema que vamos a tratar. En específico, él nos va a dar un curso de E2 y EFOS, ¿no? Suena un poquito a lo mejor exclusivo para abogados, pero créanme que también tanto contadores como estudiantes afines a la materia les va a interesar muchísimo, señores. ¿Por qué? Porque nos va a poner en contexto o la situación actual respecto a las medidas que tenemos que tomar cuando hay relación o cuando tenemos relación, llámese con los llamados EFOS, o en un momento dado cuando nosotros nos puedan catalogar como EDO. Y aunado a eso también ver en la actualidad cómo están los criterios, ¿no? O sea, qué dicen los órganos jurisdiccionales respecto a los nuevos criterios, a la cuestión de materialidad de operaciones, a cómo desvirtuar infraestructura, activos, personal para realizar las operaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces va a estar muy interesante ese curso que va, reitero, a impartir, el licenciado Joel del Real para el próximo viernes 28, si no me equivoco, ¿cierto? Para el viernes 28 de agosto. Pues por ahí ya señalamos la publicidad en nuestra página para que se inscriban. Créanme que va a estar muy interesante. Igual también agradecer, ya lo hicimos, pero también agradecer a esas personas que asistieron a nuestro curso relacionado, pero con la cancelación de sellos, en el que fue impartido por su servidor. Y obviamente también señalar a aquellos que no tuvieron oportunidad de asistir al mismo, o incluso que a lo mejor no tengan oportunidad de asistir al curso en vivo, que es el próximo que viene de E2 y EFOS, también lo pueden adquirir de manera grabada, ¿no? Para que lo tengan en consideración en un momento dado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, señores, vamos a tocar un tema que elegí para el día de hoy, precisamente por un asunto también que acá comentamos, muy interesante. Como les comentaba yo en un inicio, posiblemente por el mero título, por el simple artículo, a lo mejor no les ha tocado este tipo de asuntos, pero van a ver que cuando empecemos a analizarlo y de la lectura que realicemos del mismo artículo, les va a sonar conocido ese escenario, que si bien es cierto no han llegado a lo mejor en varias ocasiones hasta las últimas consecuencias, se van a dar cuenta que el simple hecho de no presentar una declaración, un pago provisional, si lo quieren ver de esa manera, algo que parecería cotidiano, habitual o sencillo, van a ver que puede traer consecuencias considerables para los contribuyentes. Bueno, para ello entonces vamos a analizar lo que corresponde al artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, que en lo personal yo lo reconozco, yo lo identifico como créditos fiscales express, como una paquetería express que en un momento dado puede realizar la autoridad o al ejercer sus facultades, ¿no? De las facultades que realiza. De hecho, este artículo tan es así que está dentro del título del capítulo relacionado con las facultades de la autoridad fiscal en Código Fiscal de la Federación, valga la redundancia. Entonces, vamos a entrar al análisis de este artículo 41, ¿qué nos dice? Y en un momento dado que podamos visualizar las consecuencias que trae este artículo 41, ¿no? Entonces, vámonos rápidamente a analizar qué es lo que nos dice este artículo 41. Vamos a empezar brevemente con la lectura, porque al final del día ya vamos a partir para el análisis, y dice lo siguiente, dice: cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos, o sea, hasta aquí nos está estableciendo que este artículo nos va a establecer una consecuencia
cuando se trate de la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos, ¿no? O sea, desde ahí nos empieza a avisar de qué va a tratar o de qué trata este artículo 41. Pues bueno, cuando no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma. Entonces, vean el contexto que nos pone el artículo 41. O sea, como lo acabo de señalar, de entrada nos establece que este artículo 41 se va a tratar de declaraciones, avisos y demás documentos que se deben de exhibir o presentar en ciertos plazos y que en un momento dado, si no lo realizo yo como contribuyente, es decir, si yo no presento la declaración, el aviso o la demás documentación que corresponda en el plazo que establezca para cada uno de estos conceptos, la autoridad tiene la potestad, tiene la facultad de exigirme la exhibición de esa declaración, aviso o demás documento de qué se trata. ¿Sale? Es lo que nos pone en panorama el artículo 41 de qué va a tratar o de qué es de lo que nos va a hablar. Y en el mismo 41 va a establecer el cómo me van a exigir esa declaración, aviso o demás documentación que corresponda. Obviamente ahorita nuestro análisis se va a abocar a lo que corresponde a las declaraciones, ¿no? Entonces vamos a ver qué procedimiento sigue el 41 para que la autoridad fiscal me pueda exigir a mí una declaración, y van a ver, como nos comentaba en un inicio, que posiblemente les va a sonar un poquito esta cuestión o este contexto por algún cliente que hayan tenido o por algún contribuyente que hayan conocido. Entonces el procedimiento se compone básicamente de dos fracciones. Entonces, ¿qué dice el procedimiento? En la fracción 1 dice lo siguiente. Dice, imponer multa que corresponda en los términos de este código y requerir hasta en 3 ocasiones la presentación del documento omitido, otorgando al contribuyente un plazo de 15 días para el cumplimiento de cada requerimiento. Hasta aquí tenemos que la autoridad, cuando yo no presente esa declaración, ese aviso de más documentos, la autoridad me va a poder requerir la presentación del mismo hasta en 3 ocasiones. Es decir, puede emitir un requerimiento, un segundo requerimiento y un tercer requerimiento. Y derivado de esas gestiones, la autoridad me va a imponer a mí una multa. Recordar que una sanción se puede emitir en este caso, ya sea porque cumplo o porque no cumplo a requerimiento. ¿Sale? Entonces en la fracción 1 es lo que me empieza a establecer, es decir, ¿sabes qué? Tú puedes ser susceptible de una multa y de hasta 3 requerimientos. Y en esos requerimientos a mí la autoridad me tiene que otorgar un plazo de 15 días para solventar el requerimiento de que se trata, es decir, los 3 requerimientos que se emitan. Obviamente, si a mí me emiten un requerimiento y yo cumplo, hasta ahí quedaría la cuestión del requerimiento, es decir, ya no habría un segundo o un tercer requerimiento porque al final del día se cumplió con la intención o con la facultad de la autoridad. No obstante, sí se me emitiría la sanción correspondiente, que es una idea muchas veces equivocada que tenemos algunos profesionistas o que incluso algunos contribuyentes la tienen, que dicen, oye, no presenté mi declaración del mes de marzo, la autoridad me emitió un requerimiento y me dio 15 días para solventar lo relacionado con la declaración, la presento y después de todas maneras la autoridad me multa. ¿Por qué me multa la autoridad? Si yo cumplí dentro del plazo. Recordar que dentro de los artículos relacionados con el Código Fiscal de la Federación se establece una sanción, ya sea por no cumplir con el requerimiento o por cumplir el requerimiento. Es decir, la sanción no nos la vamos a quitar. Aquí lo que va a cambiar es el contexto, fundamentación y motivación de la sanción que emita la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser por cumplir el requerimiento o por incluso no cumplir con los requerimientos que se realizan, como es el caso que está estableciendo esta fracción primera. ¿Sale? Entonces continúa la misma fracción 1 y dice, ¿sabes qué? Vuelvo a repetir, yo te puedo requerir hasta en 3 ocasiones la declaración, el aviso o demás documentación y te daré un plazo de 15 días para cumplir con cada uno de dichos requerimientos. Aquí es donde empieza lo interesante en este punto y seguido, porque ¿qué pasa si el contribuyente no cumple? Si cumple con el requerimiento, nos encontramos en el contexto que la mayoría de las ocasiones ya han visto o que ya la mayoría de los clientes o contribuyentes han visto,
en donde se emite el requerimiento, se cumple y se emite la sanción correspondiente. Vuelvo a repetir, cumplir el requerimiento o en un momento dado no cumplir el requerimiento dependiendo cuándo presentó la declaración. Y ya el contribuyente decidirá pagar la multa, solicita la condonación, pago en parcialidades o incluso impugnarla si es su deseo, ¿no? Pero la mayoría de las veces ahí queda el procedimiento. Aquí lo interesante o el análisis interesante del 41 es analizar qué pasa o qué consecuencias tengo yo como contribuyente si la autoridad agota este procedimiento de requerirme hasta en 3 ocasiones y no cumplir con esos 3 requerimientos. ¿Qué consecuencia trae? Más allá de las multas que se puedan emitir. Eso va a ser lo interesante que vamos a comentar ahorita. Entonces, continuando con la lectura, dice la misma fracción primera, dice, si no se atienden los requerimientos, es decir, los 3 requerimientos, se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, que es lo que vamos a analizar, será una multa por cada obligación omitida. Es decir, si yo te requiero la declaración del mes de marzo y no me cumples, te voy a emitir la multa correspondiente, no en sí por mes, sino por la obligación que tengas que declarar en dicho periodo, las declaraciones que tengas que declarar en dicho periodo. Es decir, si yo tenía que presentar en el mes de marzo el impuesto sobre la renta propio, el impuesto al valor agregado, retenciones de ISR por salario, retenciones por servicios profesionales, retenciones por cuestión de arrendamiento de bienes inmuebles, son 5 obligaciones. Entonces, por las 5 procede la multa correspondiente, siempre y cuando obviamente estamos hablando que me la hayan requerido, ¿no? Entonces, aquí simplemente acota que las sanciones que se emitan van a ser por obligación, no por el hecho de que yo en un mes declare 5 obligaciones significa que va a ser una multa, no, va a ser una multa por cada una de las obligaciones, es lo que me está señalando este artículo 41 en la parte que llevamos de lectura. Y continúa el artículo 41 señalando, la autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción. Es decir, contextualizamos de nueva cuenta. Si yo no presento la declaración en el plazo correspondiente, la autoridad me la puede requerir. Ese requerimiento lo puede hacer hasta en 3 ocasiones. Si no cumplo con ese requerimiento, la autoridad va a poder emitir la sanción correspondiente, la multa correspondiente por obligación y por cada requerimiento. Y además, se le deja la posibilidad a la autoridad de realizar otro procedimiento, además de emitir las multas, realizar otro procedimiento señalado en una fracción siguiente. Hasta aquí es lo que nos señala el artículo 41. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo estoy esquematizando en la parte baja de esta diapositiva que ustedes observan? Es decir, viene un primer requerimiento, me dan un plazo de 15 días. Segundo requerimiento, un plazo de 15 días. Tercer requerimiento, un plazo de 15 días, ¿no? Y se va a emitir la sanción correspondiente, ya sea por cumplir el requerimiento o por no cumplir. Aquí el escenario que vamos a visualizar nosotros, que estamos analizando y que queremos comentarles a ustedes es, bueno, ¿qué pasaría si yo no cumplo ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero? Hasta aquí la fracción primera nos señala, pues bueno, la primera consecuencia, ¿cuál es? Te voy a emitir una sanción por obligación y por el requerimiento que yo haga. Es decir, una multa por lo que corresponde al primer requerimiento, al segundo y al tercero, y por cada una de las obligaciones que debiste haber declarado. Sin embargo, además de esto, me deja a mí el mismo artículo 41, vean cómo dice podrá, me dejan a mí la opción de aplicar además a esta cuestión otro procedimiento que viene en la fracción 2 y que dice lo siguiente, señores, y esto es lo que está muy interesante y que hay que ponerle muchísima atención. Fíjense bien lo que dice la fracción segunda. Dice, tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, es decir, los 3 requerimientos que acabamos de analizar, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de la contribución de que se trate. A ver, vamos a desenmarañar este trabalenguas o vamos a ver qué es lo que nos quiso decir o qué es lo que nos quiere decir el artículo 41 en su fracción segunda. Fíjense bien, lo primero en la fracción segunda
vean cómo empieza a delimitar en qué supuesto va a establecerse o en qué supuesto se va a desarrollar la fracción 2. Fíjense, dice, tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones. Es decir, cuando la bronca o el meollo del asunto se aboque o corresponda a que tú no cumpliste con 3 requerimientos para efectos de presentar una declaración periódica para el pago de contribuciones, es cuando voy a poder aplicar esta fracción segunda. O sea, ahí lo acota. Aquí va empezando a acotar en qué supuestos empieza a entrar la fracción 2. ¿Sale? Después de la coma, vean lo que también nos deja entrever o lo que nos da esta fracción segunda. Dice, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior. Es decir, para que tú puedas realizar la fracción 2, primero agota lo que señala la fracción primera. Es decir, si la autoridad quiere llevar a cabo el procedimiento que establece o que inicia en la fracción segunda del artículo 41, primero tendrá que requerir hasta en 3 ocasiones y que el contribuyente incumpla con esos 3 requerimientos hechos en 3 ocasiones, ¿no? Esa es la condicionante para poder iniciar con esta fracción 2. Ahora vamos a suponer, que es lo que estamos haciendo nosotros, que cae en ese supuesto el contribuyente, que no presentó una declaración del mes de marzo, que la autoridad se la requirió en 3 ocasiones y que el contribuyente no cumplió en esas 3 ocasiones, que la autoridad emitió las multas correspondientes por no cumplir con esos 3 requerimientos y que por ende tiene cancha libre para aplicar esta fracción segunda. Ese es el escenario que estamos visualizando nosotros para saber qué consecuencias trae en no cumplir con ese requerimiento, además de las multas que correspondan, ¿no? Entonces dice, bueno, si cae en ese escenario, la autoridad podrá hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario. Es decir, la autoridad podrá hacer efectiva, señores, podrá cobrar, podrá fincar. Eso es lo que nos está diciendo al contribuyente o a su caso al responsable solidario de que haya incurrido en la omisión. ¿En la omisión de qué? De presentar la declaración correspondiente. Pero acá lo curioso o lo interesante es vean cómo lo va a hacer o a qué se refiere o qué le va a fincar. ¿Qué es lo que va a fincar? ¿Qué es lo que va a hacer efectivo? ¿Qué es lo que va a hacer efectivo? Dice el artículo 41, una cantidad igual, o sea, va a determinar una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de la contribución de que se trata. Es decir, yo, autoridad, voy a determinarte a ti por la declaración del mes de marzo que no me presentaste, voy a fincarte una cantidad a cargo por el impuesto que yo te estoy requiriendo. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo te la voy a determinar? Muy sencillo. La fracción 2 me señala que voltee a ver yo, autoridad, tus últimas 6 declaraciones y que yo considere o tome de las últimas 6 declaraciones el monto mayor, y ese monto mayor va a ser igual a lo que me vas a pagar en la declaración que te estoy requiriendo. ¿Sale? Vuelvo a repetir. Vámonos a poner en el supuesto que yo estoy requiriendo N declaración y para determinar la cantidad a cargo del contribuyente de ese mes, tendré la autoridad que voltear a las 6 últimas declaraciones, tomar el monto mayor declarado dentro de esas 6 declaraciones y esa es la que me va a determinar por el periodo que me está requiriendo. Eso es lo que me señala esta fracción, ¿sale? Y termina por rematar en el punto y seguido. Ahora, con independencia de que yo te finque o que yo te determine cantidad a cargo por este mes o este periodo que yo te estoy requiriendo, esta cantidad a pagar no te va a liberar de presentar la declaración. Es decir, yo te voy a sancionar, te voy a emitir 3 requerimientos, si no me cumples con esos 3 requerimientos te voy a emitir las multas correspondientes y posteriormente yo te voy a determinar un importe a cargo por el mes que te estoy requiriendo que va a ser igual al monto mayor de las últimas 6 declaraciones, me lo vas a tener que pagar y aún así también me vas a continuar omiso en la declaración y por tanto eso no te va a eximir de que presentes lo que te estoy requiriendo, ¿sale? Es decir, te voy a determinar esa cantidad, pero no te libera de la obligación de presentarme la declaración correspondiente.
¿Sale? Y continúa la fracción segunda con lo siguiente. En el párrafo segundo, perdón, bueno, en el siguiente apartado, en el siguiente texto de la misma fracción 2, ya me empieza a describir cómo voy a plasmar esas cantidades que determine la autoridad y lo que yo tenga que declarar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como lo señala la fracción 2, se me determina o se me va a determinar un importe a cargo, al señalar que no me exime de la presentación de la declaración, representa o refiere que yo tendré que pagar el importe que determine la autoridad, pero a su vez también tendré que autodeterminarme por lo que corresponde al mes que debo declarar, ¿sale? Entonces, el mismo artículo 41 también establece qué va a suceder con lo que yo pagué por lo que determinó la autoridad y en un momento dado con lo que yo tenga que declarar, ¿sale? Eso es lo que va a venir a continuación. Y lo aclara de la siguiente manera o lo establece de la siguiente manera. Dice, cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá, vuelvo a subrayar y hago énfasis en podrá, hacer efectiva al contribuyente una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida. Vean lo grave que puede ser esto, señores. ¿Por qué establece o por qué lo señala así este párrafo o este texto que acabo de leer? En el primer apartado o en la primera parte de la fracción 2, para determinar una cantidad, la autoridad parte de las declaraciones presentadas por el contribuyente. Pero ¿qué pasaría si el contribuyente ha declarado en ceros? ¿O qué pasaría si el contribuyente simplemente no ha declarado? Pues obviamente no va a tener un parámetro la autoridad dentro de las últimas 6 declaraciones. Y ahí es donde, en ese supuesto, entra el siguiente texto que acabamos de leer. Porque dice la misma ley, mira, no te preocupes, autoridad, si no tienes un parámetro con las 6 declaraciones, tú puedes tener un parámetro ¿con qué? Con lo que tú conozcas. Con lo que tú conozcas de manera fehaciente, a lo cual se le puede aplicar una tasa o una cuota respectiva. ¿Sale? Y aquí es donde puede venir lo grave del asunto, porque precisamente este artículo 41 fue muy famoso o se hizo muy popular cuando muchos contribuyentes recibieron depósitos bancarios y la autoridad realizó un requerimiento, 2 requerimientos, 3 requerimientos, no hacía caso el contribuyente, no hizo caso omiso, vaya, a los requerimientos, la autoridad consideró los depósitos bancarios y vámonos, sobre eso determinó el impuesto correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la autoridad va a poder fincar en un momento dado un adeudo por un periodo determinado. Si no tiene las declaraciones, no hay ningún problema. Puede partir de otro elemento, no especifica cuál, de otro elemento, el cual reconozca y se le puede establecer una tasa o una cuota impositiva. Aquí en lo personal sale a relucir el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos señala que la autoridad podrá hacerse valer de todo aquello que esté a su alcance. ¿Para qué? Para ejercer en un momento dado también el ejercicio de sus facultades. ¿Sale? Entonces, ¿qué puede ser eso? Puede ser en un momento dado comprobantes fiscales. ¿Qué más puede ser? En un momento dado depósitos bancarios, por citar algunos ejemplos. Entonces vean el alcance que puede tener la autoridad a través de este artículo 41. Ahora, Rubén, ¿qué pasa? Ya estoy en este escenario, ya la autoridad, ya sea por uno u otro procedimiento, me determinó que por un mes que no hice caso a los requerimientos, me determinó un crédito de 40,000 pesos. Me determinó un crédito de 40,000 pesos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué procede? Vamos a ver un supuesto en donde el crédito puede ser mayor o menor a lo que de todas maneras yo estoy obligado a declarar. Y eso también lo aclara en el siguiente apartado del artículo 41. Y dice lo siguiente: si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente. Es decir, ¿qué dice la autoridad? Mira, contribuyente, no te preocupes. Tú en un momento dado, si yo te finco o si yo te determino el crédito, hablando en términos del 41, tú al presentar tu declaración puedes utilizar o puedes compensar eso que ya pagaste por lo que corresponde al crédito fiscal.
Si en un momento dado lo que tú declares es mayor que lo que me pagaste a través de mi determinación, simplemente me vas a pagar la diferencia. Es lo que me establece este artículo 41 hasta aquí. ¿Qué es lo que subrayamos nosotros en azul? Dice, debiendo cubrirse en su caso la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. ¿Por qué va a ser así? Porque acá lo acabamos de ver, que el hecho de que la autoridad me determine a mí, ya sea con base en las 6 declaraciones o con base en un elemento que tenga y el cual sea susceptible de imponerle una tasa o una cuota, la autoridad sin problema lo va a determinar, pero eso no me exime de presentar la declaración. Entonces, como por un lado la autoridad me va a determinar un crédito que voy a pagar y por otro lado no se me exime de presentar la declaración, pues tendré que presentar la declaración, pero tengo derecho a utilizar lo que ya pagué por el crédito que determinó la autoridad. Es lo que me establece este texto. Entonces, aquí este texto me va a establecer qué voy a hacer cuando lo declarado sea mayor o menor que el crédito fincado por la autoridad. ¿Sale? Entonces, hasta aquí tenemos el supuesto de que lo fincado por la autoridad o lo determinado por la autoridad conforme al artículo 41 es menor que lo que yo termine declarando. ¿Sale? Entonces, si en un momento dado es menor, yo solamente cubriré la diferencia que corresponda después de haber disminuido lo que realicé por pago derivado de esa determinación del 41. Ahora, ¿qué pasa si en un momento dado lo que me determina como ISR del mes de marzo la autoridad es mayor a lo que en realidad correspondía? Porque resulta que yo presento la declaración, me doy cuenta que lo que correspondería era 20,000 pesos, pero como la autoridad agarró otra base y le resultó un importe de 40,000 pesos, ¿qué voy a hacer si es mayor? Bueno, eso me lo aclara también el 41 y en el punto y seguido dice, en caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes. Vean cómo dice únicamente y vean cómo dice compensada. O sea, desde aquí olvidémonos de pago de lo indebido. O sea, desde aquí olvidémonos de solicitar en devolución. Dice la autoridad, nanay, vas a tener que tú presentar la declaración. En un momento dado, si el importe que me pagaste a mí no hay ningún problema, con eso cubres este mes. Y la diferencia o el remanente que aún tengas tú, lo vas a utilizar en las declaraciones subsecuentes, lo vas a compensar en las declaraciones subsecuentes hasta agotarse. ¿Sale? O sea, no me deja ni siquiera realizar en un momento dado la devolución o ni siquiera establecer la existencia de un pago no indebido. Podrá ser susceptible de alegarse o no, a lo mejor en un medio de defensa, bueno, ese es otro boleto, pero por lo menos el 41 en cuanto a lo que establece en este texto es muy claro y señala esta cuestión. No va a proceder una devolución, simplemente tú lo vas a tener que compensar. ¿Sale? Hasta que en un momento dado te lo agotes. ¿Qué es lo que esquematizamos en esta diapositiva? Es decir, si la autoridad emitió una liquidación conforme al 41 y es menor que lo que yo determino en el mentado DIP, pues bueno, yo tendré que pagar la diferencia y ahí quedó esa cuestión. Pero ¿qué pasa si la liquidación en un momento dado es mayor que esa declaración o que ese DIP que en realidad correspondía? Pues bueno, entonces yo tendré que compensar la diferencia en declaraciones subsecuentes. ¿Sale? Esa es la cuestión o eso es el procedimiento que tendré que seguir cuando me encuentre ante esta cuestión. Algo muy interesante también. ¿Qué pasa, Rubén, en un momento dado si la autoridad me emite los 3 requerimientos, no cumplí con los 3 requerimientos y previo a que me notificaran la liquidación del 41, es decir, previo a que me determinara un crédito, ya sea con las 6 declaraciones o con la otra opción que tenía la autoridad, resulta que yo presento la declaración? O sea, ¿qué pasa si la presento antes de que me la notifiquen? Muy sencillo, señores. En regla de resolución miscelánea se establece que el contribuyente tendrá que presentar un caso de aclaración informando tal cuestión y la autoridad se va a abstener de emitir la liquidación. Ahora, si la emite, si de todas maneras la notifica, de todas maneras tendremos que presentar o podemos presentar el caso de aclaración en donde señalemos que, oye, previo a esa notificación, yo te presenté la declaración correspondiente, entonces no tendría por qué yo realizar el pago en un momento dado esa liquidación. Pero es importante que se presente ese caso de aclaración, señor, ¿sale?
Entonces, básicamente es lo que hay que tomar en consideración hasta esta cuestión del artículo 41. Pero aquí no para esto. Puede ponerse un poquito más feo esta cuestión. ¿Por qué? Y ahí es donde obviamente pues ya va a entrar la cuestión a lo mejor más del abogado, pero que nosotros los contadores, si bien es cierto, a lo mejor sí tenemos que delimitar un poco nuestro campo de acción, sobre todo cuando ya se trata a lo mejor en materia de litigio. Yo por lo menos soy del entendido de que debemos de tener nociones, de que debemos tener conocimiento del tema. Posiblemente a lo mejor no nos sentemos a realizar un agravio, pero sí trabajar palmo a palmo con el abogado, porque al final del día nosotros podemos ser materia prima y nosotros les damos los elementos a ellos para si en un momento dado hay que enfrentarnos a un litigio, ¿no? Entonces, ni podemos irnos de lleno de boca a lo que corresponde a lo mejor a un litigio, pero tampoco podemos desprendernos del mismo, ¿sale? O sea, tenemos que tener al menos noción de esta cuestión. Decía un gran maestro, por lo menos que tenga noción de cuándo surte efectos una notificación. O sea, hay que sí conocer del término, sí saber por lo menos a dónde, sí conocer de plazos, porque en un momento dado esto puede traer consecuencias, ¿no? ¿Y dónde es donde se pone más feo o dónde es donde se pone más grave el mismo artículo 41? En lo siguiente, señores, porque ¿qué sucede si en un momento dado yo quiero impugnar ese crédito? ¿Qué pasa si yo quiero pelear la determinación que realizó la autoridad? ¿En qué momento lo puedo hacer? La mayoría de las veces o en las ocasiones de los actos que emite, en este caso el SAT, que son con los que más estamos familiarizados, recordemos que de facto pues, está el recurso de revocación. En un momento dado, si no hay una resolución favorable en esta instancia, pues ya estará el juicio de nulidad y las etapas correspondientes al juicio de nulidad, ¿no? Pero es con los plazos que estamos más familiarizados, ¿no? De los 30 días en un momento dado por lo que corresponde al recurso y lo demás procesal que corresponde en un momento dado al juicio de nulidad. Pero vean aquí el estereotipo, la característica específica que tiene este crédito si yo lo quiero impugnar. Porque vean lo que me señala. Dice, la determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquel en que sea notificado el adeudo respectivo. O sea, ni siquiera la autoridad se va a esperar ese plazo, aunque sea de 30 días hábiles para efectos de que pueda venirme a cobrar, que es con lo que vuelvo a repetir, estamos acostumbrados, ¿no? Por el plazo que tengo yo de interponer el recurso de revocación, porque ni siquiera en ese plazo estoy obligado a garantizar en un momento hasta que se resuelva. Pero acá vean esto, o sea, me van a notificar el adeudo del 41 y al tercer día ya puede venir la autoridad a hacerlo efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución o el mentado PAE, como muchas veces lo llaman, ¿no? Al tercer día. Entonces imagínense un contribuyente si de por sí no ha atendido los 3 requerimientos y ha pasado en muchas ocasiones que se enteran de esta cuestión hasta que ya tienen al ejecutor en la puerta haciendo el procedimiento administrativo de ejecución, máxime que al tercer día ya lo pueden realizar, ¿no? Y aquí es donde viene otra cuestión interesante. Dice, en este caso, el recurso de revocación solo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios en contra de la resolución determinante del crédito fiscal. Es decir, ¿qué significa? Que para yo pelearme, perdonando la expresión, que para yo pelear esa determinación, tendré que esperarme, como lo señala el 41 y ustedes lo pueden visualizar, hasta que me hagan el procedimiento administrativo de ejecución. Porque solamente hasta esa instancia es susceptible de combatirse este crédito a través del recurso de revocación, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que también si analizamos un artículo que está relacionado con el recurso de revocación, que es el 127, se establece que en un momento dado, cuando el recurso se interponga en contra de ese mentado PAE, será dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria del remate. O sea, imagínense, yo contribuyente tengo que esperar que me ejecuten prácticamente para en un momento dado yo interponer el recurso de revocación, ¿no? O sea, hablando en cuestión de recurso de revocación, más allá de otras opciones legales que obviamente los abogados puedan ver y que puedan existir para esta cuestión. Pero analizando únicamente lo que señala el 41, vean el escenario en el que se puede topar el contribuyente. Y es muy dado esto, porque en la mayoría de las ocasiones
créanme que es más común de lo que piensan. Muchas veces el contribuyente se entera de este tipo de problemas precisamente hasta que llega el PAE. Precisamente también a uno le causa cierta curiosidad, vamos a llamarlo así, que para quienes han tenido este tipo de asuntos, pues qué curioso que no me encontraste muchas veces en los requerimientos, pero en el procedimiento administrativo de ejecución sí me encontraste, ¿no? Pero bueno, a final del día, sean peras o sean manzanas, como dicen por ahí, pues ya tengo a la autoridad o ya me termino enterando cuando ya tengo al ejecutor tocando mi puerta. Y aún así tendré que dejarlo realizar su diligencia con el procedimiento correspondiente que también marca el código, pero pues imagínense ya por lo menos ese acto de molestia, ese tipo de acto de molestia, pues obviamente es muy complicado y muy pesado para los contribuyentes, ¿no? Entonces, para tomar en consideración este procedimiento del artículo 41, apuesto a que muchos de ustedes se les hace en cierta parte conocida, por lo menos hasta la fracción primera, porque nos ha tocado que ya sea clientes que tengamos, conocidos o contribuyentes que tengamos, que de repente no presentaron declaración y me emiten un requerimiento. Y sobre ese requerimiento, pues posteriormente viene la multa. Como les comentaba en un inicio, muchas veces pues, pueden pedir la condonación, pago en parcialidades o terminan aprovechando el 20% de descuento si la pagan dentro de los primeros 30 días hábiles, ¿no? Entonces muchas veces ahí queda. La verdad es que muchas veces ahí queda. Pero esa no es toda la parte de la historia, no es toda la parte de la historia. O sea, puede ocurrir esta cuestión. Y ha ocurrido y no dudo que siga ocurriendo. Que en un momento dado la autoridad pueda requerir hasta en 3 ocasiones y pueda realizar este procedimiento que acabamos de señalar, señores. Entonces, ahí se los dejo para que lo tomen en consideración, para que lo chequen y estén al pendiente, ¿no? Porque también es una forma rápida, de ahí que yo les llamara como créditos fiscales express, ¿no? Es una forma rápida también por parte de la autoridad para fiscalizar y obviamente quieras o no, puede ser un golpe en el bolsillo en el contribuyente porque vean el parámetro que toma, o sea, hablando en cuanto a declaraciones, o sea, las últimas 6, el importe más alto, vámonos, pero no sabemos quienes tenemos clientes que obviamente no todos los meses son iguales, no todos los meses son iguales y jamás se va a tener un resultado constante, ¿no? Entonces, obviamente, pega en el bolsillo y más sobre todo en esta época. Entonces, cuidado con esos requerimientos. Si ya tienen asuntos así, verificar si es el primero, si es el segundo, si es el tercero. Vamos viendo en qué etapa estamos, porque en un momento dado, como dicen por ahí, nos puede saltar esto a la fracción 2 y ya ven lo que pueda realizar, ¿no? Una liquidación y en un momento dado, si nos queremos defender, pues hasta el procedimiento administrativo de ejecución, ¿no? Entonces, tomarlo en consideración, señores, para efectos de análisis y para que ahí lo tengan en cuenta como se los acabo de comentar. ¿Sale? Pues bueno, muchísimas gracias, señores, por sintonizarnos en esta pequeña cápsula del día de hoy. Espero que les haya servido de algo, espero que se les haya hecho interesante. Y de nueva cuenta hacer la invitación para el curso impartido por invitación que invitamos al licenciado Joel del Real, de allá desde la ciudad de Querétaro, que nos va a impartir el curso de defensa fiscal para EDOS y EFOS. Vuelvo a repetir, como lo señalaba en un inicio, créanme, no es exclusiva para abogados, es un tema muy interesante que también está muy digerible tanto para contadores e incluso para estudiantes afines a la carrera, ¿no? Entonces anímense, si les es complicado asistir a este curso en vivo, pues obviamente también pueden adquirirlo en la versión grabada, al cual van a tener acceso pues, las veces que ustedes lo deseen, ¿no? Y claro está también el material correspondiente a esa cuestión, ¿no? ¿Qué se va a analizar dentro de la plática? Por ahí pueden ver el post en nuestra misma página, pero básicamente el contexto actual, o sea, si ya estoy en ese supuesto, ya sea como con una relación con los EFOS o ya estoy catalogado en un momento como EDO, no, ¿qué alternativas de solución puedo tener? O cómo está el contexto, cómo están los criterios actualmente y para tomarlo en consideración, claro está también, ¿no? Entonces ahí invitarlos y también estén pendientes a los próximos cursos. Por ahí viene también otro de régimen de incorporación fiscal, viene por ahí, estamos preparando uno de agapes, también otro tema interesante, para que estén pendientes ahí de esos cursos y obviamente también de las publicaciones y de las cápsulas que vamos a estar compartiendo con ustedes. ¿Por qué? Porque pues hay muchísima tela de donde cortar y con la consigna de, obviamente, vuelvo a repetir, seguir mejorando y dando contenido de calidad, señores. Muchísimas gracias por sintonizarnos y que tengan un excelente martes, señores.